Bueno, buen día. Llegamos a una clase crucial en el curso porque por primera vez vamos a trabajar con todas las ecuaciones de Maxwell al mismo tiempo. Y acá entonces, gentileza de Blake, tenemos un documento del mismísimo momento en el que se instauran las ecuaciones de Maxwell. Un segundo después ya estaban completas y funcionando. Nosotros nos vamos a mantener en esta posición de que no pretendemos explicar las ecuaciones. Para nosotros esto es axiomático y nuestro objetivo es entender cuáles son las consecuencias y cómo está armado el sistema. Una de las cosas que vamos a ver hoy es la consistencia interna que tiene este sistema, que le tenemos que agregar la conservación de la carga, que ya sabemos que está implícita entre la ley de Poisson y la ley de Ampère-Maxwell, y la fuerza de Lorentz. No es tan obvio que la fuerza de Lorentz está implícita en las ecuaciones de Maxwell, y sin embargo va a ser una conclusión a la que vamos a llegar hacia el final de la clase. Así que, bueno, empezando, el primer tema es cómo las ecuaciones se pueden simplificar mediante la introducción de potenciales. Nosotros en el caso electrostático habíamos visto que el potencial electrostático tiene rotor cero y por lo tanto se podía escribir como menos el gradiente de alguien, mientras que la inducción magnética tiene divergencia cero y por lo tanto se podía escribir como el rotor de alguien. Eso permitía introducir el potencial escalar para el campo eléctrico y el potencial vector para la inducción magnética. Pero bueno, en el caso dependiente del tiempo, el rotor del campo eléctrico ya no es más cero y entonces hay que revisar si realmente todavía es posible introducir potenciales. Disculpen que está entrando alguien. Bueno, efectivamente la divergencia de B sigue siendo cero en el caso dependiente del tiempo, o sea que el primer paso se puede dar. Podemos decir que la inducción magnética es el rotor de un potencial vector. Incidentalmente, ¿se acuerdan que el campo eléctrico y la inducción magnética ambos tienen unidades de carga sobre longitud al cuadrado? Eso sale de la ley de Gauss porque esto tiene unidad de desplazamiento. En el sistema de Gauss los cuatro campos tienen las mismas unidades porque epsilon, la constante dieléctrica epsilon y la permeabilidad magnética mu son definidas como adimensionales. La divergencia del desplazamiento tiene unidades de campo sobre longitud, pero la densidad de carga tiene unidades de carga sobre longitud al cubo. Una longitud se cancela y queda que los campos tienen unidades de carga sobre longitud al cuadrado. Y por otro lado, en el sistema de Gauss, la carga al cuadrado tiene las mismas unidades que la constante de Planck por la velocidad de la luz. Entonces, incidentalmente, uno puede introducir el potencial vector, y para obtener el campo tiene que dividir por una longitud, que es esta derivada. Por lo tanto, el potencial vector tiene unidades de carga sobre longitud. Pero bueno, esto es B, pero ¿qué pasa con el campo eléctrico? Bueno, lo que va a pasar con el campo eléctrico es que de la ley de Faraday, como ves un rotor, yo invierto el orden del rotor y la derivada temporal. Si B es suficientemente suave se puede hacer, y me queda que esta combinación del campo eléctrico y la derivada temporal del potencial vector, esta tiene rotor nulo. O sea, el campo eléctrico no tiene rotor nulo, pero si yo le agrego esta derivada temporal del potencial vector, todo esto junto sí, y por lo tanto todo este corchete junto sí puedo decir que es menos el gradiente de un escalar. Por lo cual, el campo eléctrico ahora me queda que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial escalar
menos, bueno, el 1 sobre C para ajustar las unidades. Yo podría estar midiendo longitudes en unidades de tiempo y entonces C valdría 1 por la derivada temporal del potencial vector. O sea que la forma de introducir los potenciales es B queda igual que antes, E queda como esta combinación del potencial escalar y el potencial vector. Lo que hay que acordarse son los signos. Y bueno, y esto cuando lleguemos a la parte de relatividad van a ver que no es tan fácil. Bueno, si el medio es lineal e isótropo, además tenemos dos campos más. El campo D de desplazamiento y el campo magnético H, relacionados de esta forma a través de la constante dieléctrica, la permeabilidad, y las ecuaciones de Gauss y de Ampère-Maxwell ahora toman esta forma. O sea, la divergencia de E ahora es el laplaciano de phi, como era antes, pero aparece un término que es la derivada temporal de la divergencia de A. Y en la ley de Ampère-Maxwell me aparece por un lado el rotor del rotor del potencial dividido mu, porque esto es H, pero que se relaciona directamente como el rotor de A es B, entonces tengo que escribir H como B sobre mu. Después me aparece la corriente de desplazamiento, por eso me aparece un épsilon, porque en realidad todo esto es D, y la derivada temporal de E, y finalmente el término de corriente libre. O sea que esta es la forma completa de escribir las ecuaciones de Maxwell en términos de potencial escalar y el potencial vector. La ley de que la divergencia de B vale 0 y la ley de Faraday se han vuelto triviales. O sea, en términos de potencial vector y de potencial escalar, ambas dicen que 0 es igual a 0. En realidad, esas dos leyes lo que quieren decir es que se pueden introducir potenciales. Las leyes que tienen contenido físico son disculpen, las leyes de Gauss y de Ampère-Maxwell. Bien, ¿hay alguien que tiene el micrófono encendido? Fíjense, aprovecho para hacer una pausa. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo bien? ¿Podemos seguir? Sí, Nicolás, ¿tenés una pregunta? Ah, hiciste una pregunta antes, discúlpame, no la vi. Espera que la busco en el chat. Ah, también hay que pedir homogéneo, porque el épsilon salió como constante de la divergencia. Sí, sí, en este caso lo vamos a ver en un minuto. Estoy hablando de un medio no dispersivo, lo cual quiere decir que épsilon y mu son constantes. En realidad esto es medio como el agua seca de la que habla Feynman, porque todos los medios físicos son más o menos dispersivos. O sea, el motivo por el cual hay un épsilon y hay un mu es porque el medio se polariza en presencia de un campo aplicado, y eso es un proceso que va a depender de la frecuencia, ¿no? El medio no responde igual a un campo constante que a un campo de ultrafrecuencia, por lo cual épsilon y mu no pueden ser estrictamente constantes. Eso es un tema con el que nos vamos a ir encontrando más adelante, pero en esta clase estamos en el caso simple en el que épsilon y mu los estamos tomando como estrictamente constantes, lo cual es una hipótesis razonable si
las frecuencias que aparecen en los campos no son demasiado elevadas. Le estamos dando tiempo al medio para responder en escalas de tiempo que son chicas frente a las escalas de tiempo características de la variación de los campos. ¿Está bien? ¿Te contesté la pregunta? Bueno, bárbaro, entonces seguimos. Bueno, como se ve, las ecuaciones en términos de los potenciales parecen más complicadas que las ecuaciones de partida. La verdad que uno ve la ecuación 6 y no entiende mucho para qué diablos uno introdujo los potenciales. Pero el hecho es que hay un arma secreta para simplificar estas ecuaciones, y esa arma secreta es la invariancia de Gauge. Nosotros habíamos visto que teníamos la invariancia de que como en el caso estático el potencial vector solamente tenía que ver con B y se conectaban a través de un rotor. Si yo al potencial vector le sumaba un gradiente cualquiera, eso no me cambiaba el campo B. Bueno, no cambia el campo B, pero si F depende del tiempo, sí va a cambiar el campo eléctrico. Pero existe la posibilidad de compensar el cambio del campo eléctrico si uno al mismo tiempo sustrae del potencial escalar la derivada temporal de esta función arbitraria. O sea que efectivamente hay una invariancia de Gauge, solo que ahora la invariancia de Gauge interpela simultáneamente a los cuatro potenciales, las tres componentes del potencial vector y al potencial escalar. Y de vuelta, en la existencia de la invariancia de Gauge abre la posibilidad de tratar de simplificar el problema imponiendo una condición de Gauge adecuada. O sea, esto es pensar a la invariancia de Gauge como un recurso que tiene la teoría que podemos utilizar para tratar de simplificar este sistema de ecuaciones que, visto de esta manera, parece bastante complejo. Ahora, la elección de la condición de Gauge es estrictamente una cuestión de conveniencia. Todos los gauges son físicamente equivalentes porque todos los gauges llevan finalmente a los mismos campos. Lo que uno mide son los campos. O sea que no hay un gauge, no es más físico que otro, estrictamente es una cuestión de conveniencia. Disculpen, tengo un problema eléctrico. Deme un segundo, ya seguimos. Listo, ya está. Decía, ahora, hay de los infinitos gauges que a uno se le pueden ocurrir, hay algunos que son los que se usan más y que por lo tanto cuando uno tiene un problema nuevo son los primeros que uno trata porque ya los conoce. El gauge temporal. El gauge temporal es la condición de gauge es que phi vale 0. Me dice, bueno, bárbaro, esto deja todavía abierta la posibilidad de que f sea constante. Si f es constante, yo no modifico, no me salgo del gauge temporal. Si phi es originalmente 0 y hago una transformación de gauge con una f que no dependa del tiempo, phi va a seguir valiendo 0. Pero lo que pasa es que básicamente a donde estamos apuntando es a estudiar ondas. O sea, nos interesan cosas que oscilan. Y por lo tanto, una cosa que es constante es 0. Es simplemente eso. O sea, uno usa el gauge temporal, aunque no fije el gauge completamente, lo fija lo suficiente para los problemas que a uno realmente le interesan. Discúlpame, ¿qué es delta? Pablo Villavicencio, ¿qué es delta? Delta actúa sobre un vector
ubícame cuándo hiciste la pregunta, porque no la vi en el momento en que apareció. Ah, delta A. Acá es la divergencia de A, como siempre. Tomamos la... Sí, sí, es la divergencia de A, o sea, esto es la divergencia de A y esto es el gradiente de la divergencia de A menos el laplaciano vectorial de A. Ah, esta delta, sí, es el laplaciano vector de A. Es una notación que venimos usando. El laplaciano de un vector es el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. Y acá lo estamos usando al revés, lo estamos usando para despejar el rotor del rotor. ¿Está bien? Ya había aparecido antes. ¿Bien? ¿Podemos seguir? A ver. Bueno, bueno, seguimos. Una cosa que les puede llegar a llamar la atención es por qué el Getchen podal se llama el Getchen podal. Eso va a quedar claro cuando veamos la parte de relatividad. Esto, una de las cosas divertidas que tiene esta clase es que uno ve cómo la teoría pide un formalismo relativista. O sea, si es casi inevitable. Pero bueno, volvamos. Como ven, las ecuaciones se simplifican bastante. Este, sigue siendo una situación bastante complicada. La fórmula que viene la escribí con un poquito de maldad para que después piensen qué quiere decir. No, todavía va a llegar. En ausencia de cargas libres, esto vale cero. Por lo tanto, usando el principio de que nos interesan cosas que oscilan, o sea, que si algo no oscila directamente es cero, si, si no hay cargas libres, esto vale cero, por lo tanto la divergencia de A es una constante y por lo tanto no la tenemos en cuenta. Al no tenerla en cuenta también desaparece este término y la ecuación 8, la ecuación el primer renglón simplemente cero igual a cero, la ecuación 8 se convierte en la ecuación de ondas. Es una ecuación que describe ondas que se propagan con una velocidad que no es c. C es 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad de la luz en vacío. La velocidad de propagación de las ondas es c dividido la raíz de epsilon mu. Y uno reconoce que la raíz de epsilon mu es el índice de refracción, el mismo que aparece en la ley de Snell, que siguiendo la ley que dice que ninguna ley que tenga nombre tiene el nombre de la persona que efectivamente la descubrió, la ley de Snell no la descubrió Snell, ya Snell es más o menos del 1600, y la ley de Snell ya aparece en un tratado árabe del año 984, o sea, 600 años antes, probablemente fuera todavía más antigua, pero la primera versión escrita que se conoce es la de Ibn Sal del año 984, uno de los, con el principio de Arquímedes debe ser una de las leyes físicas más antiguas que todavía está en vigencia. Bueno, el caso es que importantísimo. Hemos mostrado que en ausencia de cargas libres, en el Getchen podal la teoría describe ondas y que estas ondas se propagan con una velocidad que es c dividido la raíz de epsilon por mu. Como epsilon es siempre más grande que 1 y estamos tratando medios que no son ferromagnéticos, o sea que mu está muy cerca de 1. En general, de hecho, mu se toma igual a 1, y epsilon siempre es más grande que 1. Eso quiere decir que la velocidad de la luz en un medio material siempre va a ser menor que la velocidad de la luz en vacío, lo cual es consistente con lo que después
Hay otra pregunta, ahora la voy a contestar, que es consistente con lo que después va a ser uno de los axiomas de la relatividad, que es que la velocidad de la luz en vacío es la velocidad máxima de propagación de una señal. La pregunta es, ¿qué es el laplaciano de un vector si es el laplaciano de cada coordenada? El laplaciano de un vector es el gradiente de la divergencia menos el rotor del rotor. En coordenadas cartesianas, es cierto, o sea, el laplaciano de un vector siempre es otro vector. En coordenadas cartesianas, es cierto que las componentes del laplaciano son los laplacianos de las componentes, pero solamente en coordenadas cartesianas. Si no, hay que buscar la expresión del gradiente, la divergencia, el rotor y hacer la cuenta. Solamente en coordenadas cartesianas las componentes del laplaciano son los laplacianos de las componentes. Esto ya había aparecido en la clase pasada. Repasá la clase pasada porque esto ya había aparecido. Bueno, por las dudas, repaso de física 2. ¿Qué quiere decir que esta ecuación, por qué decimos que esta ecuación describe ondas? Bueno, si la bajamos de 3 dimensiones a una dimensión, la ecuación tiene la estructura de la ecuación 10, ¿no? Es la diferencia entre la derivada segunda de una función respecto del tiempo, la derivada segunda respecto al espacio, ambos con coeficientes alfa beta que estamos tomando constantes. Y es simplemente reemplazar, ver que cualquier función de x menos bt o de x más bt es solución de esta ecuación si b cuadrado es beta sobre alfa. O sea, uno reemplaza cada vez que deriva respecto de t, saca una b, como va a derivar dos veces, no importa si saca menos b o más b, de cualquier forma va a quedar b cuadrado. Cuando deriva respecto de x no saca nada, simplemente tenemos que derivar respecto del argumento, y por lo tanto la ecuación le queda que alfa b cuadrado menos beta, todo por la derivada segunda de f o de g respecto de su argumento es igual a 0. Por lo tanto, si alfa b cuadrado menos beta es 0, la ecuación se satisface y no hay más nada que hacer. En particular, no hay ninguna restricción acerca de la forma funcional de f y de g. Lo que está describiendo f es simplemente un pulso que a medida que el tiempo aumenta, se mueve sin deformarse en la dirección de las x crecientes, mientras que g describe un pulso que mientras el tiempo aumenta se propaga sin deformarse en la dirección de las x negativas. La clave está en la propagación sin deformación y eso pasa porque alfa y beta son constantes. Si alfa y beta si alfa y o beta dependieran del tiempo, el pulso se deformaría al propagarse y tendríamos el problema de física 2 de construir un paquete de ondas y ver que el paquete de ondas no se propaga con la velocidad con la que se propagan ondas individuales. Eso puede llegar a aparecer más adelante, pero por ahora estamos tomando los coeficientes de la ecuación, que son por supuesto epsilon y mu. C es una constante universal, o sea que obviamente es constante, pero estamos asumiendo que epsilon y mu son constantes, por lo cual estamos tratando con un medio no dispersivo. Eso va a ser la clase de hoy. ¿Está bien? Tomás Ayala, si alfa o beta es negativo, ¿cómo se interpreta V? No, si alfa y beta o beta son negativos, no es más una ecuación de ondas, es una ecuación elíptica y es como si estuvieras tratando de resolver un laplaciano. Si no tenés fuente, tenés que ver qué pasa con las condiciones de contorno.
Si las condiciones de contorno son f vale 0 en el contorno, f, y no hay ninguna fuente, si es la ecuación de Laplace y no la ecuación de Poisson, te va a dar que f es idénticamente 0. O sea, la ecuación es una ecuación de ondas cuando uno tiene esta diferencia de signos. Si no es una ecuación elíptica, no es más una ecuación de ondas. Bueno, seguimos. El Leche-Coulomb ya lo habíamos visto. En el caso estático, en el que ves el rotor de A y A no interactúa con el campo eléctrico, es casi natural pedirle que además la divergencia de A valga 0, y la ventaja que tiene esto es que desaparece la derivada temporal de la ley de Gauss. La ley de Gauss queda igualita que en el caso estático. Me parece que cometí un error, que acá se tendría que ser ρ sobre epsilon. Pero bueno, después lo chequean. Con lo cual, fíjense que en el Leche-Coulomb, el potencial electrostático no es una variable dinámica, es una función instantánea de la densidad. Es otra forma de escribir la densidad de carga. Estoy casi seguro que me comí el 1 sobre epsilon, disculpen. Por lo cual, acá esto es simplemente un funcional de la densidad de carga. Los que hayan cursado estructura 1 hace poco, hay una situación muy parecida con la ecuación de Navier-Stokes para un fluido incompresible. En la ecuación de Navier-Stokes hay un término que es menos el gradiente de P, pero bajo la condición de incompresibilidad, el laplaciano de P es igual a una cosa que tiene que ver con derivadas de la velocidad al cuadrado, pero que es instantánea, ¿no? El laplaciano, tiempo a tiempo yo puedo despejar la presión, la puedo despejar de esa ecuación tipo Poisson. Por lo cual, en realidad, la presión no es una variable dinámica más, es simplemente una forma de escribir una propiedad complicada que tiene las velocidades. Acá también, acá phi es simplemente una función de ρ, no es más una variable en el problema. Y entonces acá viene la ecuación que les voy a pedir que mediten acerca de qué quiere decir. O sea, si el laplaciano de phi es menos 4 pi ρ sobre epsilon en realidad, entonces phi es el laplaciano inverso de menos 4 pi ρ. Eso es lo que quiere decir esto. Pero lo que aparece acá no es el gradiente de phi, sino la derivada del gradiente de phi. La derivada de phi, entonces, tiene que ver con la derivada de la densidad de carga, y la derivada de la densidad de carga tiene que ver con la corriente a través de la ecuación de continuidad. Por lo cual, uno mete toda esa sopa junta y le queda la ecuación 12. Esto es el gradiente del laplaciano inverso de la divergencia de J. O sea, la divergencia de J es un escalar. El laplaciano inverso es la solución de la ecuación laplaciano de x igual a la divergencia de J. Y esto, que es otro escalar, y esto es el gradiente de ese escalar. La ecuación 12 queda más clara cuando uno toma la transformada de Fourier de todo. De este lado, bueno, una derivada en la transformación de Fourier equivale a multiplicar por i por k, ¿no? Entonces, derivar dos veces es multiplicar por menos k cuadrado. Entonces, de este lado, todo queda de esta forma. Y de este lado, bueno, en el primer término no va a quedar nada, pero acá es un laplaciano en transformación de Fourier es multiplicar por k cuadrado. Entonces, un laplaciano inverso es dividir por k cuadrado.
Entonces tengo, acá estoy multiplicando por un IK, lo divido por K cuadrado y lo multiplico por otro IK. Y eso me da esta combinación. Después piénsenlo tranquilos, trabajen los factores de I y los signos, pero van a ver que efectivamente queda esta combinación. Y lo que se ve, estoy siempre usando convención de Einstein, ¿no? Acá está sumado sobre J. Fíjate, ¿qué pasa si multiplico todo esto por K sub I? O sea, tomo el producto, todo esto es un vector, es la componente I de un vector. ¿Qué pasa si tomo el producto escalar de todo este vector con el vector K? O sea, si multiplico esto por K sub I y sumo sobre I. Bueno, la suma de K sub I por la delta de Kronecker y J me da K sub J, porque es el único término que sobrevive es cuando I es igual a J. Y acá me queda un K cuadrado, pero el K cuadrado se me simplifica y me vuelve a quedar un K sub J. Entonces, K sub J menos K sub J me da 0. Esto es el vector que no tiene componente en la dirección de K y en las direcciones que son ortogonales acá, las componentes son iguales que las componentes correspondientes de J. O sea, es la proyección de la transformada de Fourier de J para cada K en el plano perpendicular a K. Entonces, si repasan la clase pasada habíamos dicho que lo que hacía el Gauge-Coulomb era suprimir el modo transversal en el potencial, el modo longitudinal del potencial vector. Suprimía las ondas longitudinales y solo dejaba las ondas transversales, lo cual era consistente con lo que uno sabe de física 3, que las ondas electromagnéticas, efectivamente, los campos siempre son perpendiculares a la dirección de propagación. O sea que en algún sentido la componente longitudinal no era física y en el Gauge-Coulomb lo estamos eliminando completamente. Pero para que esta ecuación sea consistente, si elimino la componente transversal, la componente longitudinal, perdón, si elimino la componente longitudinal del lado izquierdo, más vale que no haya componente longitudinal del lado derecho, si no tengo un serio problema. Y efectivamente, esa es la magia de este corchete. Este corchete filtra las componentes longitudinales de la corriente y solo deja pasar las componentes transversales. Entonces, la magia de por qué puedo convertir esta expresión en esta, donde las componentes longitudinales están filtradas, no entiendo qué son los nablas que aparecen en la ecuación 12. Efectivamente, no creo que, la ecuación 12 se entienda a la primera vista. Se la puse a propósito para que después se sienten y lo piensen. Si te la leo, es el gradiente del laplaciano inverso de la divergencia de J. La divergencia de J es un escalar. El laplaciano inverso de la divergencia de J es la solución, es la cosa que cuando yo le aplico el laplaciano me da la divergencia de J, que es otro escalar. Y a esa cosa le saqué el gradiente. Piénsenlo, no es tan trivial, pero es útil acostumbrarse a operar con estos símbolos. Para eso se inventaron. Bueno, volvemos. Que la ecuación 12, la ecuación 13 es nada más que la transformada de Fourier de la ecuación 12. Y claramente se entiende mucho mejor la 13 que la 12. Así que piénsenlo. De todas formas, no vamos a trabajar con el Gauge-Coulomb. Así que no es tan grave. Porque vamos a trabajar en el Gauge de Lorentz. Y acá hay una historia. Si se fijan en
segunda edición, el Jackson, habla del gauge de Lorentz, con T, del Lorentz de la contracción de Lorentz. Y está mal, porque el que introdujo el gauge de Lorentz fue Lorentz, sin la T, que fue un contemporáneo de Maxwell. De hecho, Lorentz estaba en Alemania y sin conocer era dinamarqués, pero estaba en Alemania y sin conocer el trabajo de Maxwell, dedujo las ecuaciones de Maxwell. En realidad, quizás no estaría mal llamarlo las ecuaciones de Maxwell-Lorentz, e introdujo los potenciales y el concepto de fijado de gauge. Evidentemente Jackson se equivocó, era un error, de hecho es un error muy común, y cuando se enteró que se había equivocado, se sintió tan mal que no solamente lo corrigió en la tercera edición, sino que escribió todo un artículo, un Reviews of Modern Physics, para contar la historia de quién fue Lorentz. O sea, todo este artículo es un gran desagravio a la memoria de Lorentz por haberlo salteado en la segunda edición. Incidentalmente, el capítulo que estamos mirando, el capítulo 6, está muy cambiado entre la segunda edición y la tercera edición. Hay secciones enteras que desaparecen de la segunda edición y de la tercera edición. Yo, por supuesto que no estoy ni remotamente intentando dar todo el capítulo, pero mi sensación es que está el problema que, además de modificar mucho el capítulo, también cambió el sistema de unidades, porque la tercera edición trabaja con el sistema internacional. Pero es mucho más legible este capítulo en la tercera edición que en la segunda. Ténganlo en cuenta, vale la pena comerse el sapo de tener que estar saltando del sistema de unidades porque es bastante más legible en la tercera edición. Bueno. El gauge de Lorentz, a primera vista, parece raro. Cuando lo veamos en notación relativista van a ver que de hecho es el más natural de los tres. Obviamente Lorentz no conocía la relatividad, pero la forma en que llegó a este gauge es que con este gauge uno logra desacoplar las ecuaciones. O sea, uno de los problemas por los cuales este sistema te parece tan infernal es que las ecuaciones, es que phi y a están por todos lados, ¿no? La ecuación que tiene la derivada de phi también tiene la derivada temporal de a. De vuelta, cuando uno se encuentra con un sistema de estas características, lo primero que mira es dónde están las derivadas temporales. Eso es lo que va a marcar el carácter del sistema. Bueno, y están todas mezcladas, ¿no? Porque esto sería la ecuación de evolución para A, pero en realidad no está todo A, está nada más que el modo longitudinal, la divergencia de A. Bueno, lo que logra Lorentz con su gauge, logro no menor, es desacoplar el sistema. Queda una ecuación limpita, una ecuación de ondas para el potencial escalar y una ecuación de ondas para el potencial vector. ¿Cuál es el tema? Una de las cosas que caracterizan un buen gauge es que sea consistente con las ecuaciones de movimiento. O sea, uno quiere fijar el gauge en t igual a 0 y que después las mismas ecuaciones de movimiento den configuraciones de los potenciales que respeten el gauge que uno eligió. O sea, no quiere tener que estar fijando el gauge a cada rato. Lo quiere fijar una vez y que quede fijo para siempre como simple consecuencia de las ecuaciones de movimiento. En el gauge de Lorentz no es tan trivial porque el gauge combina una propiedad del potencial vector con una propiedad del potencial escalar, pero después
el potencial escalar va a tener su ecuación y el potencial vector va a tener su ecuación, y parecen dos ecuaciones completamente separadas. O sea, no es obvio que la ecuación 14 se mantenga en el tiempo si uno la fijó alguna vez. Pero resulta que en realidad estas ecuaciones no son tan independientes, porque ρ y J están conectados por la conservación de la carga. Y entonces, usando la conservación de la carga, uno puede demostrar que efectivamente, si esta condición vale en t igual a 0, después va a valer idénticamente en el tiempo. O sea que efectivamente el gauge de Lorentz es un buen gauge, y vamos a ver, cuando lo veamos en rotación relativista, van a terminar de entender por qué es uno de los gauges que en la práctica se usa más. Y llegamos al tema más gordo de la clase de hoy, que es energía e impulso de una onda electromagnética en un medio. O sea, la onda propagándose en un medio que se polariza a medida que va avanzando la onda. Esta vez lo vamos a hacer en el caso simple, en que el medio responde instantáneamente, por lo cual es un medio no dispersivo. Esto es un tema extremadamente complejo, porque no existe una formulación generalmente aceptada de cuál es la expresión de los teoremas de conservación para una onda electromagnética en un medio material. La polémica empezó en 1908 con una propuesta de Minkowski, este es Hermann Minkowski, el del espacio de Minkowski, que vamos a ver con bastante detalle más adelante, profesor de Einstein. Fíjense que Minkowski está haciendo esta propuesta en el año 8, la propuesta del espacio de Minkowski del año 9, o 8 también, y la relatividad del año 5, o sea que estaba muy hot en ese momento. Pero al año siguiente, Max Abraham hace una propuesta distinta, y eso es lo que lanza la polémica: ¿cuál de las dos está bien? ¿Es posible discriminar experimentalmente o no? Y esa polémica, esta es una ilustración de artística. ¿Ven? Como la NASA, cuando no tiene fotos de un planeta, hace una pintura y te muestra la pintura. Bueno, yo, como no puedo contarles toda la polémica, les doy una ilustración artística de la polémica, que la describe bastante bien. O sea, cuando vayan a la literatura, si van a la literatura, van a ver que efectivamente uno tiene la sensación de una situación como la que describe el cuadro. ¿No? Este sería Minkowski y este sería Abraham. Si no pueden resistir, si no pueden vivir sin enterarse en qué consiste la polémica entre Abraham y Minkowski, esta es una referencia que a mí me resultó particularmente buena, es una referencia relativamente reciente, y hacen un gran esfuerzo por no ser partisanos, ¿no? Por describir los puntos fuertes y los puntos débiles de una y otra propuesta. La conclusión a la que llega esta gente es que en realidad el problema con las propuestas de Abraham y Minkowski y de muchas más que han salido, porque de hecho, si ven en el Jackson a su vez propone una tercera forma de los teoremas de conservación que no es ninguna de las dos. Bueno, la conclusión de Pfeiffer et al. Es que en realidad el problema es que estaban hablando de cosas distintas. O sea, como uno tiene una onda que está interactuando con un medio que tiene una cierta constante dieléctrica, una cierta permeabilidad magnética, y que a su vez puede haber cargas y corrientes libres embebidas en el medio, bueno, es un sistema muy complejo que depende. Entonces, la forma en que uno va a expresar los teoremas de conservación dependen de cómo uno, de la conservación de la energía de quién.
La formulación de Minkowski esencialmente está tratando a los campos electromagnéticos y al medio polarizable como un único paquete, y entonces básicamente va a describir la evolución de la energía y de la cantidad de movimiento de ese único paquete, ¿no? Campos y medios, todos considerados como un único sistema, interactuando con cargas y corrientes libres. Mientras que la formulación de Adam abre esta caja negra de Minkowski, restringe la formulación a los campos y algunas características del medio, pero otras características del medio las deja fuera. O sea, ninguna de las dos está ni bien ni mal, simplemente están hablando de cosas distintas y lo que uno tiene que hacer es ver cuál es la formulación adecuada al problema que uno está tratando de resolver. Nosotros vamos a adoptar la formulación de Minkowski fundamentalmente porque es más simple y porque Minkowski es el Minkowski del espacio-tiempo y por lo tanto es irresistible. O sea, defendiendo el gremio de los relativistas, vamos a adoptar la, la, la formulación de los teoremas de conservación de Minkowski. Lo que yo les voy a contar, la pregunta, si podría repetir la diferencia entre las formulaciones, fundamentalmente que definen lo que el sistema, o sea, siempre vamos a decir, la energía de esto varía porque hay un flujo, la densidad de energía varía en el tiempo, porque hay un flujo de energía y porque hay un intercambio de energía con un sistema exterior. Lo que cambia es cómo vas a definir tu sistema y cómo vas a definir el exterior. En la formulación de Minkowski, el sistema son los campos y el medio polarizable. Y lo que está afuera e interactúa con eso son las cargas y las corrientes libres. En la de Abraham es más complicado. Eh, Algunas propiedades del medio están incluidas en el sistema y otras están incluidas en el exterior. Entonces, tanto la formulación de la variación de la energía como de las fuerzas es más complicada. Por eso nosotros vamos a tomar la formulación más simple, que es la de Minkowski. Pero no porque la de Abraham esté mal, simplemente se refiere a otro tipo de situaciones. Bueno, les decía, en el contexto de esta literatura, que como les decía, efectivamente recuerdan al cuadro de Pietro da Cortona, uno llega a dudar si realmente estas formulaciones están bien o mal o cuál es el problema. Entonces, yo finalmente encontré un argumento que me convenció a mí. O sea, no dice que, bueno, no sé cuán correcto es. A mí me convenció. Que es un argumento más de física 4 que de física teórica 1, pero a mí me convenció. Entonces, yo les voy a contar ese argumento que a mí me convenció. Que termina diciendo que la formulación de los temas de conservación debiera ser algo, si no es la de Minkowski, debiera ser algo muy parecido. Entonces vamos a tomar la fórmula, y a partir de ahí sí, vamos a tomar la formulación de Minkowski, les voy a dar la formulación rigurosa de los teoremas de conservación en la formulación de Minkowski. Y la consecuencia de todo eso es que vamos a ver, cosa que no es tan obvia, que aunque no lo parezca, la fuerza de Lorentz está implícita en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, lo que viene ahora es argumento prestidigitativo seguido por formulación rigurosa. Me parece que es un buen momento para hacer el recreo. Así que si están de acuerdo, pararíamos 10 minutos, la idea sería seguir 10 y 5. ¿Está bien? ¿Les parece bien?
Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta o suspendo la grabación? Bueno, bueno, entonces suspendo la grabación, seguimos 10:05. Bueno, entonces, le estaba diciendo, lo que vamos a ver ahora es un argumento que no pretende otra cosa que convencer, no es un argumento riguroso para nada. El tema es cuál, hay cuatro cantidades que queremos saber. ¿Cómo es la densidad de energía de un campo electromagnético en un medio polarizable? Una cantidad. ¿Cómo es el flujo de energía? O sea, si yo dibujo una ventana en ese medio, ¿cuánta energía fluye a través de esa ventana por unidad de tiempo? ¿Cuál es la densidad de momento lineal en un campo electromagnético en un medio polarizable? ¿Y cuál es el flujo de momento lineal? O sea, si yo abro una ventana en el medio, va a haber una cierta cantidad de flujo, con un problema. Y es que la ventana está asociada a un vector, que es la normal a la ventana, y el momento lineal también es un vector. Entonces, está el problema de cuál es la cantidad de movimiento que atraviesa la ventana por unidad de tiempo, teniendo en cuenta el ángulo entre la normal y la cantidad de movimiento que estoy mirando. Y eso va a ser distinto, o sea, no es lo mismo la cantidad de movimiento en la dirección de la normal que atraviesa la ventana que la cantidad de movimiento en la dirección perpendicular a la normal que atraviesa la ventana. Por lo cual, la densidad de energía va a ser un escalar, el flujo de energía va a ser un vector. Típicamente la cantidad de energía que atraviesa la ventana va a ser proporcional al coseno del ángulo entre el flujo de energía y la normal de la ventana. La densidad de momento lineal va a ser un vector y el flujo de momento lineal va a ser un tensor. Y no voy a hablar de momento angular, porque ocurre que en la formulación de Minkowski el momento angular no necesariamente se conserva. Y eso fue uno de los argumentos de los abramistas en contra de Minkowski, pero en realidad, como uno está hablando de un sistema abierto, un sistema que está interactuando con cargas y con corrientes externas, en realidad no era obvio que se tuviera que conservar. O sea que, bueno, está bien. Es así, no se conserva. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, así que acuérdense, hay cuatro cantidades que queremos determinar, que son la densidad de energía y la densidad del momento lineal, el flujo de energía, el flujo del momento lineal. Y con un argumento dimensional, que sería lo primero que a uno se le ocurre, porque estas cantidades finalmente tienen unidades distintas, lamentablemente un argumento dimensional no nos alcanza, porque dos de los parámetros más importantes del problema, que son epsilon y mu, son adimensionales. Entonces, con un argumento dimensional aclara un montón de cosas, pero no nos dice dónde tengo que poner a epsilon y a mu, que es precisamente lo más importante de toda la discusión. Con lo cual, con un argumento dimensional solamente no nos alcanza. Por eso dice, no me inventé para mí, lo uso personal, un argumento que es una mezcla de argumentos cualitativos de física 4 y dimensional, que da, el objetivo es darse una idea puramente cualitativa, ¿sí? Intuitiva ya sea demasiado, de
¿Cómo aparecen? ¿Cuál es la dependencia paramétrica? Estas cuatro cosas que queremos determinar, ¿cómo dependen de epsilon y de mu? ¿Cómo aparecen epsilon y mu en las fórmulas? Sí, ese es el argumento que vamos a ver completamente con los dedos, saltándonos todos los signos, todos los factores de 2, todos los factores de 4pi. Lo único que nos importa son las dependencias paramétricas, cómo aparecen los parámetros en el problema. Y después de eso, habiéndonos convencido que finalmente la formulación de Minkowski no es tan absurda, ahí sí vamos a ver una formulación sistemática. Punto de partida es una onda plana en un medio con constantes dieléctrica y permeabilidad de epsilon y mu, no dispersivo, epsilon y mu son constantes, por ahora sin cargas y corrientes libres, después las cargas y las corrientes libres van a aparecer. Adoptamos el Gauge-Lorentz. Para simplificar todavía más, vamos a asumir que el potencial escalar es directamente cero. Nos queda el potencial vector. Y de acuerdo con el Gauge-Lorentz, el potencial vector obedece una ecuación de ondas, ¿no? Obedece a esta ecuación de ondas donde aparece el laplaciano, pero si la dependencia es puramente un e a la i k x, no es una transformada de Fourier. Tengo una onda que tiene una dependencia e a la i k x. De hecho, más adelante voy a asumir que el medio al que me estoy moviendo tiene un volumen finito, o sea que sería en todo caso sería una componente de una serie de Fourier, no una transformada de Fourier. Así que no estoy haciendo una transformada de Fourier, tengo una única onda monocromática, una dependencia de la forma e a la i k x. De todas formas, el laplaciano de esa cosa es multiplicarla por menos k cuadrado, porque cada derivada espacial me baja un ik. Y entonces la ecuación 15 se me convierte en la ecuación 17. A en principio es una amplitud compleja, eso es parte de los detalles que no voy a tener en cuenta. La ecuación 17 es una ecuación para un oscilador armónico. Y yo sé cómo es la energía del oscilador armónico. Me la enseñaron en física 1. O sea que ya puedo decir que la energía por unidad de volumen de esta cosa es esto. Porque efectivamente, al menos en valor medio, estas cosas son constantes, o sea que ρe es una función constante en cada punto. La energía total la obtendría simplemente integrando ρe sobre todo el volumen ocupado por el medio. Asumiendo que todo es constante, esa integral se reduce a multiplicar por el volumen. Para chequear que esto efectivamente es una energía por unidad de volumen, y no, o sea, una densidad de energía, acá sí podemos chequear las unidades. Habíamos visto que A tenía unidades de carga dividido longitud. En el sistema de Gauss, Q cuadrado tiene las mismas unidades que H barra por C, o que masa por longitud al cubo por T a la menos 2. O sea que de ahí saco quiénes son las unidades de la derivada respecto del tiempo de A y de A cuadrado. K es, obviamente, tiene unidades de 1 sobre longitud, es el número de ondas. Mu es adimensional, epsilon es adimensional, C es longitud dividido tiempo. O sea que tengo todas las unidades y efectivamente uno hace la cuenta y le da que las unidades de ρ es unidades de densidad de energía. O sea que la ecuación 18 describe la densidad de energía de esta onda que viene de simplemente tratar la amplitud como si fuera un oscilador armónico, que finalmente es lo que es. Así que este es el primer paso. La ecuación, siendo una ecuación de un oscilador armónico, no es particularmente difícil de resolver. En particular, las soluciones son las oscilaciones complejas.
elijo esta porque es la que describe una onda que avanza en el sentido de las X positivas. Si hubiera cambiado el signo, me hubiera quedado una onda que avanza en el sentido de las X negativas. Para lo que es este argumento da exactamente lo mismo. Lo que sí es importante, la primera lección de cualquier curso de óptica, el color de la luz no depende del medio, la longitud de onda sí. O sea, cuando un rayo de luz pasa de un medio transparente a otro, de aire a agua, de aire a vidrio, el color de la luz permanece constante, la longitud de onda cambia. El color es la frecuencia. O sea que la relación de dispersión de estas ondas sale de reemplazar, esto se convierte en omega cuadrado por A, o sea que queda que epsilon por omega cuadrado sobre c cuadrado tiene que ser igual a k cuadrado sobre mu. La relación de dispersión me dice que la K y omega están relacionados de esta forma, pero omega no depende de la propiedad del medio. O sea que toda la dependencia con epsilon y mu le va a caer al número de onda. Y por supuesto, K es 2pi sobre la longitud de onda. Entonces, reemplazando ahora esto en la ecuación para ρ sub e, bueno, me doy cuenta, en primer lugar, que los dos términos son iguales, lo cual no es ninguna sorpresa, porque es el teorema del Vidial de la mecánica aplicado a un oscilador armónico. Un oscilador armónico, efectivamente, el valor medio de la energía cinética y el valor medio de la energía potencial son iguales, y ambos contribuyen de la misma forma a la energía total. O sea, lo primero que encontramos es que ambos términos son iguales, y lo segundo que encontramos es una expresión más compacta para la densidad de energía. Hasta acá, todo esto es física 1. Simplemente decir, si tengo una onda monocromática, la amplitud de la onda se porta como si fuera un oscilador armónico. Ahora pegamos el salto a física 4. Porque si mi onda representara un único fotón que está viajando por el medio, a mí me enseñaron en física 4 que la energía de un único fotón es h barra omega, o sea, es la fórmula de Planck, el h nu de Planck, solo que h aparece dividido por 2pi y omega aparece multiplicado por 2pi. Nu aparece multiplicado por 2pi, entonces h se convierte en h barra y nu se convierte en la frecuencia angular omega. De la densidad de energía de la ecuación 21 nos falta un mu multiplicando. Estoy razonablemente seguro que no. O sea, todo puede ser, pero simplemente lo que hice fue reemplazar la derivada respecto de t, reemplacé la derivada por multiplicar por omega. O sea que no, no creo, estoy razonablemente convencido que esta vez está bien. ¿Sí? ¿Me creíste? Bien. Entonces, decía, en física 4, vamos a suponer que mi onda representa un fotón. Y en física 4 me enseñaron que la energía del fotón es h nu, o h barra omega. Y entonces, si el medio ocupa un volumen B y el fotón tiene energía h barra omega, la densidad de energía es h barra omega sobre B. Lo cual me permite calcular, a menos de factores de 2, 4 pi o lo que sea, cómo es la amplitud de esta onda que representa a un único fotón, y es la ecuación 22. O sea, la ecuación 22 es un primer dato que tenemos que guardar en memoria. Ahora, ¿se acuerdan que de las 4 cosas que queríamos determinar era la energía, el flujo de energía, la densidad de cantidad de movimiento? Y efectivamente, un fotón transporta cantidad de movimiento. Y el que demostró que un fotón transporta cantidad de movimiento, además de energía,
Fue Einstein, un artículo hermoso del año 17, fácilmente accesible porque fue traducido y reimpreso en la colección de Van der Waerden. Así que esto es un placer leer este artículo, realmente es una obra maestra. Y acá Einstein demuestra que además de energía, un fotón transporta necesariamente cantidad de movimiento. Y esa cantidad de movimiento, así como la energía es h barra omega, la cantidad de movimiento es h barra k, las relaciones de Broglie aplicadas a un único fotón. O sea, esto es física 4 pura, es una relación de Broglie. Ahora, como sé cuál es la relación entre k y omega, ¿no? Conozco la relación de dispersión y tengo una ecuación que me vincula omega con la amplitud de la onda, puedo escribir. Entonces ya sabía cómo escribir la densidad de energía en términos de la amplitud de la onda, ahora tengo una forma de escribir la densidad de impulso lineal en términos de la amplitud de la onda. Y de haber escrito K en función de omega, me aparece esta combinación que es C sobre la raíz de epsilon mu, la velocidad de propagación en el medio, que es lo que aparece en la relación de dispersión. O sea, lo que logré es que ya sé cómo expresar la densidad de energía y la densidad de impulso en términos de la amplitud de la onda, asumiendo que la relación entre la energía y el impulso de la onda eran las de física 4, eran las relaciones de Broglie, cosa que es altamente razonable si estoy hablando de un fotón. Bien. Tengo 2 en la bolsa, pero se acuerdan que eran 4. Me faltan ahora los flujos de energía y de impulso. Pero bueno, mi fotón está viajando en el medio y en el medio el fotón viaja a velocidad c sobre raíz de epsilon mu. No hay dispersión, o sea que no hay ninguna discusión si es la velocidad de fase o la velocidad del paquete, es lo mismo porque no hay dispersión, no hay una distinción entre la velocidad de un paquete de ondas y la velocidad de fase de cada componente. El fotón viaja con velocidad c sobre raíz de epsilon. Por lo tanto, esta energía que tiene h barra omega va a fluir con esta velocidad y el flujo de la densidad de energía va a ser ese. Reemplazando omega en términos de la amplitud, queda la ecuación 25. Y con el impulso va a ser lo mismo. Acá no estoy teniendo en cuenta el carácter tensorial, esto es puramente cuál es el orden de magnitud de las amplitudes de todas estas cantidades. El orden de magnitud de una componente del tensor flujo de impulso lineal va a ser la 26, que básicamente quiere decir que el impulso lineal se está propagando con la velocidad de propagación del fotón en el medio. O sea que, básicamente lo que logré es escribir las 4 cantidades que me interesaban, la densidad de energía, la densidad de impulso, el flujo de energía, el flujo de impulso, en términos de la amplitud de esta onda. Y ahora lo que quiero hacer es reemplazar la amplitud del potencial vector por las amplitudes de los campos. O sea, quiero encontrar expresiones equivalentes, pero en vez de aparecer el potencial vector, que aparezcan directamente los campos, E, D, B y H. Para eso, bueno, para eso uso las definiciones. Esta sí es clara. Si esto es el potencial vector, ¿se acuerdan que no tengo potencial escalar? Asumí de entrada que el potencial de escalar era 0, pero sí voy a tener campo eléctrico. ¿Se acuerdan que en el problema dependiente del tiempo, el campo eléctrico era menos el gradiente de phi menos la derivada temporal de A, con un 1 sobre C que hace falta para que las unidades queden bien. Entonces, bueno, calculo la derivada temporal de A,
sin tener en cuenta signos factores de I, me queda esto, omega sobre C, sobre 300.000 kilómetros por segundo, por A. D es epsilon por E. Entonces, si tengo E, tengo D. B es el rotor de A. Así como derivar respecto del tiempo es bajar un omega, derivar respecto del espacio es bajar un K. O sea, me queda K por A. Reemplazo K usando la relación de dispersión. Me aparece la raíz de epsilon mu. Y H es B dividido la permeabilidad. O sea, estas son las definiciones de los campos. Juntando las expresiones que ya había encontrado de las 4 cosas que quería calcular, comparándolas con las expresiones de los campos, lo que me doy cuenta es que no cualquier combinación, en particular no cualquier combinación bilineal de estas cosas, me va a dar estas relaciones paramétricas. ¿No? Porque en la densidad de energía tengo un épsilon. ¿Cómo hago para fabricarme algo que sea proporcional a omega cuadrado sobre c cuadrado a cuadrado por épsilon con estos 4 campos? Bueno, multiplico E por D. Entonces, cada uno aporta un omega A sobre C, de ahí va a salir el omega cuadrado sobre C cuadrado, y D me aporta un épsilon. O sea que me queda que es muy probable que la densidad de energía tenga que ver con E escalar D, cosa que de hecho era lo que habíamos encontrado cuando estudiamos la energía de un campo electrostático. Pero hay una segunda forma. Porque si yo multiplico a B y H, ahí los mu se me simplifican y las raíces de épsilon se multiplican. Entonces otra vez me queda un épsilon por omega A sobre C todo al cuadrado. O sea que tengo 2 formas de construir mi ρe. Escalar D, que casualmente coincide con la energía electrostática, y B escalar H, que coincide con la energía magnetoestática que vimos la vez pasada. Por lo cual, eso sugiere fuertemente que las relaciones, las fórmulas para la energía que habíamos visto en los casos estáticos, estacionarios, van a seguir valiendo en el caso en que el medio no es dispersivo. O sea que esto sugiere fuertemente cuál es la expresión para ρ, para la densidad de energía. Y con las otras va a pasar más o menos lo mismo. P contiene un épsilon y una raíz de épsilon mu. Bueno, el épsilon viene con D y la raíz de épsilon mu viene con B. O sea que esto sugiere fuertemente que P va a tener que ver con D y con B. Ahora, P es un vector, por lo tanto no puedo simplemente tomar el producto escalar de estos dos, pero sí puedo tomar el producto tensorial. Y como B es un pseudotensor, el producto tensorial, el producto vectorial de D por B es un vector, porque ante una transformación de paridad B cambia de signo, pero el producto vectorial también, y por lo tanto D por B no cambiaría de signo. O sea que ver cómo es la dependencia paramétrica sugiere fuertemente que P va a ser el producto vectorial de D con B y hace falta dividir por un C para ajustar las unidades. Y eso es precisamente la propuesta de Minkowski. Bueno, repitiendo, siguiendo con el mismo juego, S tiene una raíz de epsilon mu que sugiere fuertemente que va a jugar H, pero solo tiene una raíz de epsilon mu, entonces no puedo meter ni un D ni un B. Si meto a H, tengo que meter a E, y entonces S va a tener que ver con el producto vectorial de E con H, es el llamado vector de Poynting, y T, de vuelta me aparece un épsilon solito, o sea que fíjense que T es, paramétricamente tiene la misma dependencia que la densidad de energía, por lo cual otra vez parece que tiene sentido buscar una expresión para el flujo de impulso lineal
que sea una combinación de D con E más una combinación de B con H. Estos no nos importan demasiado porque los vamos a deducir sistemáticamente, pero lo que importa es que esto motiva fuertemente a adoptar la formulación de Minkowski, donde efectivamente la densidad de impulso lineal se define como el producto vectorial de B por D, todo dividido C. Así que este es el argumento con los dedos. El objetivo del argumento era simplemente tratar de ver si uno podía adivinar cómo era la dependencia de estas cuatro cosas con epsilon y mu, cosa que no iba a poder sacar por análisis dimensional porque epsilon y mu son adimensionales. Y una vez que tenía esa dependencia paramétrica, compararla con la dependencia paramétrica de los campos. Hemos logrado nuestro objetivo, que es que esto sugiera fórmulas para la densidad de energía, quedémonos con la que ya teníamos, y con la densidad de impulso lineal, que no teníamos ninguna. Y ahora que tenemos esas fórmulas, ahora sí vamos a hacer una formulación sistemática. O sea, el análisis anterior sugiere que la forma para ρe es la misma del caso estático y para la densidad de impulso proponemos esto, donde ahora sí puse todos los factores, puse el 1 sobre 4pi, vamos a jugar un rol parecido, el 1 sobre 8pi, vamos a ver qué papel juega. Y ahora sí, terminamos con la parte prestidigitativa y vamos a, lo que queda de la clase, vamos a hacer una formulación sistemática de los teoremas de conservación. ¿Estamos bien? ¿Algún comentario acerca de todo esto? ¿No? ¿Estamos bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno. Me parece que tirar la 31 de entrada, que es lo que hacen los libros, un poco brusco. Preferí tratar de motivarlo de alguna forma. Bueno, quedemos la ecuación de conservación de la energía. ¿Qué quiere decir la ecuación de conservación de la energía? No, la ecuación de la conservación de carga era la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo más la divergencia de J igual a 0. Eso es el esquema básico de una ecuación de conservación. Pero acá la energía no se conserva estrictamente, porque nuestros sistemas, que son los campos y el medio, están interactuando con las cargas y las corrientes libres. Entonces, acá no voy a tener un cero. La idea de esta ecuación, en realidad para entender esta ecuación, lo que hay que hacer es integrarla sobre un cierto volumen y usar el teorema de Gauss y convertir la integral de la divergencia de S en el flujo de S sobre el borde del volumen. Porque entonces, de todo me queda la derivada respecto del tiempo de la integral de la densidad de energía, o sea, de la energía comprendida en el volumen. El flujo de energía a través del borde o la creación de energía en el volumen, la creación o destrucción de energía en el volumen. O sea, lo que estamos diciendo es que la energía en mi volumen está cambiando. ¿Y por qué cambia? Y puede cambiar porque se escapa energía por el borde o porque se crea o se destruye energía en el volumen. Para crear o destruir energía hay que transferir potencia, o sea, estamos hablando de la creación o destrucción de energía por unidad de tiempo, tenemos que transferir potencia del campo a las cargas o las corrientes libres que estén en el medio. Eso es, si quiero destruir energía, si W sería negativo, o viceversa, las cargas le transfieren potencia al campo y entonces W va a ser positivo. O sea, esto es la estructura de la ecuación que estamos buscando. Sabemos quién es ρ sub B. Ρ sub B es la 30.
Lo que queremos saber es quiénes son S y W. Si es que es posible reducir la derivada temporal de ρ sub b a algo que sea la divergencia de un vector más otra cosa. Bueno, entonces tenemos que calcular esta derivada temporal. Tenemos que calcular derivadas de cosas así. Entonces va a poder ser la derivada de d respecto de t, la derivada de e respecto de t. Bueno, pero acá hay un problema. Porque la derivada de d respecto de t aparece explícitamente en la ley de Ampère-Maxwell. Esa es la gran innovación de Maxwell. O sea que no hay ninguna duda acerca de cuál es la derivada de d respecto de t. Pero la derivada de e respecto de t no aparece explícitamente en las ecuaciones de Maxwell. Entonces, ¿cómo la calculo? Bueno, la calculo con un truco. ¿Qué es esto? O sea, como de todas formas estoy hablando de un medio no dispersivo, y yo la derivada de d la sé calcular, voy a escribir e, lo voy a escribir como d dividido epsilon. El epsilon sale de la derivada y me queda la derivada respecto al tiempo de d cuadrado. Eso es 2 veces d escalar d punto. Ah, pero entonces me quedó otra vez d dividido epsilon. D dividido epsilon es e. Entonces, usando este truco de la 33, que básicamente se basa en que hay una relación lineal entre E y D y que esa relación es independiente del tiempo, no hace falta que fuera isótropo, lo que es necesario acá es que sea lineal y que epsilon sea constante. Convierto entonces la derivada, o sea, me evito tener que calcular la derivada de E. En las expresiones, cuando calculo esta derivada, solo voy a tener la derivada de D. Y la derivada de D la leo de la ley de Ampère-Maxwell. En el otro término me va a pasar lo mismo. La derivada de B respecto de T la leo de la ley de Faraday, pero no tengo una expresión explícita para la derivada de H respecto de T. Entonces hago lo mismo que antes. Escribo H como B sobre mu, reduzco todo a una derivada de b, al final me va a quedar un b sobre mu fuera de la derivada, y digo, oye, b sobre mu es h. Y entonces escribo todo como 2 veces h por la derivada de b. Es exactamente el mismo truco que la 33. Usando ese truco, la derivada de ρe me queda de esta pinta, los factores 2, acá había un 8pi, de las derivadas sale un 2, me queda 1 sobre 4pi. Y lo que hice acá fue simplemente leer de la ecuación de Ampère-Maxwell, leí quién era D punto, de la ley de Faraday leí quién era B punto. Y lo que sigue ahora es simplemente hacer álgebra, o sea, escribir todas estas expresiones en términos de los Levi-Civita, y hacer un poquito de álgebra, jugar con la simetría de los Levi-Civita, ni siquiera mucho, y todo se termina reduciendo a la 34, donde reconozco que todo lo que está escrito acá no es otra cosa que escribir en componentes el producto tensorial, el producto vectorial de E con H, y a la componente J la voy a derivar después respecto de XJ. O sea, todo esto es un vector, es el producto vectorial de E con H, y voy a tomar la divergencia de ese vector. Queda lo que yo quería, o sea, que me quede la divergencia de alguien. Me quedó la divergencia de lo que está en este paréntesis. Este paréntesis es S. Se acabó. O sea que reconocemos que S es C sobre 4pi, el producto vectorial de E con H, que se conoce como el vector de Poynting. Y me quedó otro término. O sea, la segunda sorpresa de la 34 es que me queda un W. Muy bien, la energía no se conserva, efectivamente hay transferencia de potencia
entre el campo y las cargas. Y esta J viene de la ley de Ampère-Maxwell, o sea que es claramente J libre, no es la J total. Es la J que aparece en la ley de Ampère-Maxwell cuando la escribo en términos de H. O sea que esto es el efecto Joule, esto es el trabajo del campo eléctrico sobre las corrientes libres, no sobre las corrientes inducidas. Trabajo sobre las corrientes inducidas no lo tengo en cuenta, ya está metido en el S. O sea, ya es parte de mi sistema. Y lo que quedó fuera del sistema son las corrientes y las cargas libres. Si meto también las corrientes y las cargas libres, las meto en el sistema, ahí sí voy a tener una densidad de energía distinta. Tengo que sumar la energía de las cargas y las corrientes, pero esa cosa sí se va a conservar. Puede llegar a fluir, pero no voy a necesitar un término de creación. Y el término de creación que me queda es precisamente el efecto Joule. Es el trabajo hecho por las baterías contra el campo eléctrico en el medio. O sea que es algo extremadamente razonable y sencillo. El mismo argumento que hicimos para ρ sub B, ahora lo vamos a hacer para la densidad de momento lineal, con la complicación de que la densidad de momento lineal es un vector y que entonces lo que está jugando el rol de S va a ser el tensor de esfuerzos, o sea, como su nombre lo indica, va a ser un tensor. O sea, el álgebra va a ser un poquito más complicada, pero la idea es exactamente la misma. Y de hecho la cuenta termina siendo más fácil. O sea, estamos buscando una ecuación de esta pinta. Al escribir directamente en componentes, la derivada de la componente iésima de la densidad de impulso es la divergencia respecto de K del tensor de esfuerzos, y esto sería, si yo integro sobre un volumen, digo, el momento lineal del campo dentro de mi volumen está cambiando. ¿Por qué? Y porque fluye momento lineal por el borde. Está. Pero con eso no cierro el equilibrio. O sea, esto no me da cuenta de todo el cambio en el impulso. Y si el impulso está cambiando, es porque hay una fuerza. O sea, física 1, la fuerza es la variación del impulso por unidad de tiempo. Por lo tanto, ahora aparece un término de creación o destrucción que no es otra cosa que la fuerza con la que este campo está interactuando con el exterior, que son las cargas y las corrientes libres. En la ecuación 34, ¿podrías explicar qué pasó del tercer al cuarto renglón? Me confunden los índices. Sí, por eso la escribí, porque es una ecuación que no la podés entender de un flash. Tenés que sentarte y ver bien. En el medio hay permutaciones de índices que te cambian signos. Hay índices mudos que cambian de nombre para que sea más fácil comparar, juntar los dos términos en una única derivada. Es una ecuación que hay que sentarse con una hoja de papel en blanco y trabajarla. Por eso se las dejé escrita con esta cantidad de detalle. Pero les aseguro que la revisé 20 veces. Estoy razonablemente convencido que está bien. Y la expresión del vector de Poynting es esta, o sea, que el resultado está bien. Bueno. O sea, así como antes queríamos llegar a una ecuación que tuviera esta estructura, ahora queremos llegar a una ecuación que tenga esta estructura. La definición del tensor de esfuerzos es que si yo tengo un elemento de área ds, y por lo tanto tiene una normal, t y j escalar de sj, acuérdense que ds es un vector, porque un elemento de área tiene una normal. Entonces es un vector cuyo módulo es el área medida en metros cuadrados, en centímetros cuadrados.
y su dirección y sentido son la dirección y sentido de la normal. O sea, ds es un vector. La cantidad de movimiento que está atravesando esa área por unidad de tiempo es otro vector. Y lo que estamos diciendo es que hay una relación lineal entre el vector P sub i, el flujo de P sub i, y el vector elemento de área, mediada por el tensor de fuerzas. O sea, esto sería la definición rigurosa de qué es el tensor de fuerza. Y es más complicado, mientras que el flujo de energía es un vector, el tensor de fuerzas efectivamente es un tensor de orden 2. Entonces, esto es a donde queremos llegar. Nuestro punto de partida es la expresión de Minkowski de la densidad de impulso. O sea, esto es nuestro punto de partida. Tenemos que hacer el mismo trabajo que hemos hecho con Roe, tenemos que derivar P respecto de T. Con la ventaja de que efectivamente los únicos campos que aparecen son precisamente los que sabemos derivar. Son los que podemos leer las derivadas directamente a partir de las ecuaciones de Maxwell. Entonces, repitiendo el mismo argumento, planteo la derivada, aplico regla de Leibniz, leo las derivadas, ahora escritas en componentes acá. Este KLM son superíndices. Se me chispoteó. Cuando escribí el látex se me chispoteó el circunflejo. Leo las derivadas de la ley de Ampère-Maxwell para D, la ley de Faraday para B, reordeno todo, o sea, acá tengo contracciones de 2 épsilon, así que tengo que usar la fórmula para la contracción de 2 épsilon que estaba en una de las primeras diapos de la clase pasada. Uso eso y me quedan cosas como esta, pero claro, fíjense que BK por la derivada respecto de K de HI es lo mismo que esto, porque cuando aplico la regla de Leibniz acá, me queda un término donde la derivada le pega a la H, efectivamente es este término, y en el otro término me queda la divergencia de dB, pero la divergencia de dB vale 0. O sea que tengo, la primera línea es cierta. Acá hago el mismo razonamiento, me vuelve a quedar, cuando la derivada le pega a la E es lo que quiero, cuando la derivada le pega a la D me da la divergencia de D. Bueno, la divergencia de D no es 0. Ah, bueno, no es 0, está bien, se la resto. Y por eso en este término tengo que restar este término que involucra la densidad de carga, no la densidad de energía, Rho, no Rho. Y acá uso, antes yo había mostrado que podía usar el truco de usar la relación lineal entre B y H para convertir derivadas de B por H en derivadas de B. Bueno, acá uso el mismo truco, pero al revés. Tengo una expresión que tiene B y una derivada de H, y uso el mismo truco para convertir esto en una derivada del producto de los dos. El precio es que tengo que dividir por 2. Y lo mismo hago con D y con E. O sea, esto es el mismo truco que habíamos usado antes para sacarnos de encima las derivadas de H y de E, pero hecho al revés. Usando estas 4 cosas, o sea, reemplazo estos 4 términos usando estas 4 propiedades, y lo que me queda es una expresión que efectivamente tiene la estructura que yo estaba buscando, donde puedo identificar quién es este tensor, el tensor de esfuerzos de Maxwell, que si el medio es isótropo, es un tensor simétrico, pero si no, no. Y a uno en estructura 1 le enseñaron que el tensor de esfuerzos siempre tenía que ser simétrico. Esa es una de las cosas que arguyen los partidarios de la formulación de Abraham. Pero casi más importante, ¿se acuerdan que este término de destrucción era lo que marcaba
la variación de impulso dentro en un volumen dado, una vez que yo había descontado el impulso que fluía por las paredes. Y veo que efectivamente hay una variación. Y yo he dicho, bueno, en física 1 me enseñaron que la variación de impulso es la fuerza. O sea que esto es la fuerza con la que están interactuando los campos sobre las cargas o viceversa. Y cuando me fijo qué fue lo que me quedó, bueno, acá ya tenía un término que era J por B, y acá de reemplazar esto me quedó un término que involucra ρ por E. Cuando junto las dos cosas, me queda esto, y esto es la fuerza de Lorentz. O sea que demostré que la fuerza de Lorentz se deduce de las ecuaciones de Maxwell, si uno acepta que la densidad del impulso lineal es la de la formulación de Minkowski. O sea, como les decía, esto, la 41 es la demostración de lo compacto que es el formalismo, de lo interrelacionado que está todas las partes del formalismo. Uno no puede cambiar nada así que se venga todo el edificio abajo, porque todas las partes de la construcción están todas relacionadas entre sí. Es realmente, bueno, a mí me sigue pareciendo sorprendente. Bueno, con esto terminamos la clase de hoy. Quedaban unas poquitas diapos, pero pueden quedar para la semana que viene. No, no va a ser grave. Bueno, estas son dos propiedades que sí, que sí tiene el el tensor de esfuerzos de Maxwell. ¿De qué ecuación deduje la 41? Tenés que ver, cuando reducís la 37, después que reemplazaste todo este corchete, lo reemplazás usando esto, te queda colgado este término que involucra a ρ. Y ya tenías colgado un término que involucraba a J. O sea que reemplazás todo esto, sacás las derivadas afuera, mostrás que todo este corchete se puede escribir como una única derivada de una cosa que tiene dos índices. La cosa que tiene dos índices es el T y K, que era conocido ya, es el tensor de esfuerzos de Maxwell, así como la S del vector de Poynting. Y te va a quedar un residuo, o sea, te van a quedar dos términos, este término y este término, que te quedaron afuera de la derivada. Esos dos términos juntos forman la F. Y la interpretación de la F es que la F es una fuerza. Entonces de ahí va a salir esto. Es pura álgebra. Sentate tranquilo y vas a ver que sale en un minuto. Entonces, dos propiedades que sí tiene. Si el medio es isótropo, entonces es simétrico, y el Bachelor queda tranquilo porque Bachelor puso en su libro de fluidos que el tensor de esfuerzos tiene que ser simétrico. Si no, no, y eso es una de las cuestiones que alimentaron la controversia durante un siglo. Y otra propiedad que se va a entender mejor cuando lo veamos en relatividad es que la traza de este tensor, ¿se acuerdan que yo había dicho qué curioso, ¿no? La dependencia paramétrica de T es la misma que la dependencia paramétrica de la densidad de energía. Bueno, efectivamente, cuando uno hizo todas las cuentas, se da cuenta que no es una casualidad. Hay una relación. Y la relación es que la traza del tensor de esfuerzo me da menos la densidad de energía. La propuesta de Abraham es decir que esencialmente que la densidad de impulso era el vector de Poynting. Por un problema de unidades hay que dividir por c cuadrado. Punto. Pero básicamente asocia la densidad de impulso con el flujo de energía. Y está bien, es razonable que una asociación de ese tipo exista, y eso también va a quedar un poquito más claro cuando lo veamos en el contexto de relatividad. O sea que la propuesta de Abraham no es que
En Minkowski versus Abraham y todas las propuestas intermedias, no es que una esté bien y la otra esté mal. Básicamente están hablando de cosas distintas. Este P de Abraham es la densidad de impulso de otro sistema. En el marco de Abraham, el tensor de fuerzas asimétricos, sí, pero es más complicado, no es el de Maxwell. Y la cuenta está en el Jackson. Realmente no me pareció... O sea, la cuenta es muy parecida a la que hicimos, pero es más complicada. Por eso no... Está en el Jackson. No me pareció que valía la pena reproducirla en clase, pero es accesible. Pero sí, en el tensor, en la formulación de Abraham, el tensor es simétrico. Decía, el tema que viene, con lo cual terminamos este capítulo, es la función de Green de la ecuación de ondas. Bueno, va a quedar para la semana que viene, no es grave. Es un tema que de todas formas es suficientemente importante que vale la pena estar despiertos cuando lo veamos. Así que bueno, si no hay alguna pregunta o comentario, ¿hay alguna pregunta o comentario? Que explique en otra clase la notación de índice. ¿Vos te referís a los Levi-Civita, ese tipo de cosas? Expresiones como estas. Bueno, bárbaro, la clase que viene lo repasamos. Bueno, entonces me despido. Los dejo con Paula. Lamentablemente esta vez Paula los va a hacer trabajar a ustedes. Todo llega. Bueno, buen fin de semana. Suerte con los problemas. Nos vemos. Bueno, gracias, Esteban. Bueno,